En este video vamos a comparar el peor y el mejor capítulo de Danny Phantom, según IMDb, y así intentar descubrir el por qué uno es más querido que el otro. Claramente esto no tiene por qué ser la verdad absoluta. Si tú tienes una opinión diferente, es bienvenida en la caja de comentarios. Sin más que decir, iniciemos con el video. El capítulo peor puntuado de Danny Phantom es el número 7 de la temporada 3, que lleva por título La Gran Vida, y cuenta con una puntuación de 6.7 sobre 10 estrellas. El episodio inicia con Danny y sus amigos, llegando de un largo día lleno de escuela y peleas contra fantasmas. Danny menciona que la vida parece ir cuesta abajo, ya que está cansado de la monotonía, y ni siquiera tiene tiempo para divertirse. Pero la conversación es interrumpida por la llegada del padre, quien pregunta cómo les fue en la escuela, pero en realidad no le importaba. Solo los buscó para ponerlos a trabajar sin paga. Y en el laboratorio, los chicos son obligados a hacer actividades muy específicas. Y es que los aparatos no funcionan correctamente, como cuando uno de tus electrodomésticos no hace lo que debería y le das unos buenos golpes para que reaccione. Y aquí, el único que parece feliz es Tucker. Cuando por fin comenzaron a poner la máquina en funcionamiento, los protagonistas son interrumpidos por la llegada de los hombres de blanco. Jack se emociona porque los admira, pero Maddie se muestra molesta y algo confundida, preguntando por qué en esta ocasión tocaron el timbre y no les derribaron la pared. Los dos sujetos se disculpan en nombre del gobierno, y los padres de Danny se emocionan por las palabras. Pero resulta que la verdadera razón por la que se encuentran ahí es para comprar y clausurar el laboratorio. De primeras Jack se niega, pero al ver el cheque, en automático cede las llaves de su hogar. Danny se ve preocupado por el portal fantasma, pero sus padres lo ignoran, ya que ahora son ricos. Así que Danny decide ingresar una clave que bloquee el acceso a la zona fantasma. Cambiando de escena, vemos a la familia Phantom en su nueva mansión, la cual se encuentra a un lado del hogar de Vlad. Este se encuentra sorprendido y molesto, ya que detesta a Jack, pero al ver a Maddie se le pasa. Volviendo con Dan, este sigue preocupado por el acceso a la zona fantasma, a lo que Sam responde que no es el único, porque no se puede confiar en el gobierno, y quién sabe qué cosas podrían estar planeando. Pero Tucker termina persuadiendo a Dan, pidiéndole que se relaje, ya que es muy afortunado y sus vidas ahora serán mejores. Mientras tanto, los hombres de blanco se quejan de lo desastroso que resultó ser el laboratorio Phantom, tanto que se queda sin luz al intentar conectar unos simples multicontactos. Es muy primitivo. Aquí hay un tomacorriente. Y aquí es donde muestran sus intenciones. Están buscando la forma de abrir el portal fantasma para lanzar un misil y así acabar con toda esa dimensión. De vuelta con los padres de Danny, estos se encuentran ordenando su nuevo laboratorio. Y es que ahora compraron lo mejor en tecnología, como un diseñador de objetos que puede crear una taza llena de café y un perforador de la realidad con el que crearán un nuevo portal a la zona fantasma. Este suena realmente increíble, pero en realidad no funciona. Eso no lo mencionan aún, pero se los quise adelantar. Ahora pasemos con Danny, que se encuentra jugando videojuegos con su mayordomo, pero como no es rival, decide llamar a Tucker. Este le reclama por haber faltado a clases y le menciona que quedaron en encontrarse con Sam en el antiguo laboratorio por las cosas extrañas que están pasando ahí. Pero Danny solo habla de lo afortunado que es, y también que por haber cerrado el portal ya no ha tenido que enfrentarse a ni un solo fantasma, terminando la llamada diciendo que tiene mejores cosas que hacer. Ya en el laboratorio, los chicos escuchan el plan de los hombres de blanco, y por lo que saben, si una dimensión desaparece, su contraparte también, es el mundo en el que ellos viven. Por eso mismo van en busca del protagonista, pero al estar ya acostumbrado a su nueva vida, se niega a regresar a ser un héroe, diciendo que si quieren salvar el mundo, que vayan solos. Sam intenta hacerlo entrar en razón, mencionando que creía que él tenía algo especial, pero al no lograr nada, decide irse. Los chicos intentan colarse nuevamente, pero en esta ocasión terminan siendo atrapados. Intentan persuadir a los hombres de blanco, comentándoles lo que ya sabemos, pero no escuchan. Están completamente seguros de que están haciendo lo correcto. Mientras tanto, Danny comienza a sentir que algo le falta, y es que, a pesar del dinero y todas las cosas que puede comprar con él, siente un vacío. Su mayordomo le pregunta cuál cree que es su principal objetivo como humano, pero nuestro protagonista no está muy seguro de cómo responder, y hacen mención que sus amigos conocen cuál es su verdadero ser, y gracias a esto,
le da ánimo para ir en su búsqueda. Danny se dirige al nuevo portal, pero como les dije antes, el perforador solo es un juguete, y lo único que se le da bien es preparar bebidas. Al llegar es atacado por los hombres de blanco, quienes fácilmente logran repeler al protagonista, tomando como última alternativa entrar al portal de Vlad, ya que supuestamente es la única forma que tiene para detener el misil. Y digo supuestamente, porque no creo que sea más fácil para Danny ir a casa de Vlad y arriesgarse a tener un enfrentamiento con él. Sería mejor si simplemente se hace intangible y pasa a través de todos, o incluso ir por debajo del suelo para entrar rápido al laboratorio. Regresando con los tontos de blanco, estos siguen teniendo múltiples accidentes, muy al estilo de Destino Final. Además que siguen sin descubrir cuál es la clave. Debido a tanto accidente, ellos creen que el lugar se encuentra embrujado, pero los amigos de Danny se burlan de lo torpes que son. Aunque Tucker no tiene derecho de decir esto, ya que termina dándoles la pista que necesitaban para descubrirla. Y si se preguntan por qué la sabe, es que la última vez que estuvieron con Danny, él se la reveló, solo que olvidé mencionarlo. Danny llega hasta el portal Phantom y se da cuenta que ya lograron abrirlo, así que le pide ayuda a unos fantasmas con los que se encontró anteriormente. Y justo cuando lanzan el misil, logran tapar el portal con una roca gigante, haciendo que el misil explote dentro del laboratorio, llegando Jack y Maddie, queriendo recuperar la casa, y los hombres de blanco aceptan mientras corren asustados. Y así es como termina el capítulo. La verdad creo que este capítulo sí tiene merecido ser de los peores. Lamentablemente llevaba años sin ver un solo capítulo de esta serie, así que no recuerdo muy bien la trama de los demás capítulos, pero sé que realmente hay mejores. Incluso esta trama de Danny queriendo dejar su responsabilidad como héroe no es exclusiva de este capítulo. Si no estoy mal, en la temporada número 2, ocupa la atrapafantasmas para poder dividirse, y así que una de sus mitades sea la divertida y la otra la heroica. También no me gustó la decisión de Danny de ir al portal de Vlad, y no solo porque no usó sus poderes para abrirse paso entre los antagonistas, sino que al haber sellado el portal, los fantasmas dejaron de salir, y él mismo lo menciona. Por lo que yo entendí, si está sellado ningún espectro podrá entrar o salir de la zona fantasma, al menos desde esa ubicación. Entonces, ¿qué es lo que pensaba hacer Danny al llegar desde dentro de la zona? ¿Quedarse ahí esperando hasta que lo abran? Porque se ve que no tenía ningún plan. Lo de la roca fue gracias a uno de los fantasmas con los que se encontró. En fin, no todo fue malo en el capítulo. Tuvo comedia, y al menos en unas cuantas escenas logró hacerme reír. Pero bueno, no nos extendamos más. Ahora pasemos con el mejor capítulo de todo Danny Phantom. Y seguramente ya saben de cuál se trata. Este lleva por título El peor de los enemigos, y tiene una puntuación de 9.2 sobre 10 estrellas. Y a diferencia de la mayoría de capítulos, este cuenta con 2 partes, por lo que su duración es cercana a los 50 minutos. Y por ese motivo, intentaré reducir el contexto lo máximo posible, para que la duración del video no se extienda tanto. Ahora, comencemos. El episodio inicia mostrándonos un vistazo al futuro, donde Valerie es una especie de resistencia en contra de un fantasma que ha logrado acabar con ciudades enteras. Y la única razón por la que Amity Park sigue en pie es debido a que se encuentra encerrado en un escudo antifantasmas. Valerie se encontraba notificando el estado del domo a su padre, pero inmediatamente la comunicación es cortada por el villano en turno, que solo le llama para demostrar que ahora cuenta con el poder suficiente para lograr acceder, desplegando un lamento tan fuerte que todo Amity Park entra en caos y provocando también que los escudos queden destruidos. La chica logra llegar hasta donde se encuentra su padre, pero nuevamente el lamento fantasmal lo sorprende, abriendo paso a Dan Phantom. Todo lo sucedido era observado por Reloj, junto con otros 2 fantasmas que llevan el nombre de observadores. Estos se encontraban comentando que en el futuro Danny se convertirá en el fantasma más maligno del mundo, y Reloj, como amo del tiempo, debía encargarse de ese problema, desapareciéndolo. Ahora vemos al profesor Lancer hablando sobre la prueba de aptitud, comparando los resultados de Jazz, quien ahora tiene un futuro prometedor, ya que es la alumna con la mejor calificación en la historia, y su contraparte, el chico que ha obtenido la peor, y gracias a esto, ahora es el encargado del restaurante de comida rápida, la hamburguesa apestosa, dejando en claro que el resultado de la prueba decidirá el destino de cada uno.
El chico, al sentirse ofendido, comenta que su trabajo no es cualquier cosa, advirtiendo que, si la salsa se llegara a sobrecalentar, toda una cuadra sería destruida. Reloj, al notar que Danny se vuelve malvado por la presión del examen, decide ponerlo a prueba, mandando a Biandita, hija del fantasma de las cajas y la dama de los almuerzos. Pero antes de ello, ya se encontraba corrigiendo a Danny de una manera algo molesta. De verdad yo no entiendo por qué lo hace. Si de verdad quisiera ayudarlo, solo debería estudiar con él y explicarle qué es lo que hace mal. Pero ahora es momento de la prueba. Danny se enfrenta al fantasma, llevando la pelea hasta la hamburguesa apestosa. Que bueno, prácticamente en este lugar se desarrollan todos los combates de este capítulo. Danny recuerda lo que dijo el chico en la conferencia y ataca utilizando un pequeño sobre de salsa, haciendo explotar todo el restaurante. Por esto mismo, Danny sale expulsado hasta donde se encontraba el profesor Lancer, y al estar en su forma intangible, pasa por el maletín llevándose las respuestas. Reloj, que observaba todo, creía que haría lo correcto, pero Danny toma la decisión que termina sellando su futuro. De vuelta con los chicos, vemos a Tucker intentando descifrar es el medallón que dejó Biandita, y a Danny prepararse para estudiar las respuestas, pero sus amigos comienzan a cuestionarlo. Pero como anteriormente ellos tenían la idea de que era una prueba insignificante, entonces no tendrían por qué alarmarse por lo que decida hacer. La conversación es interrumpida por la llegada de la fusión de Skulker y Tecnus. Danny comienza perdiendo la batalla, pero Tucker le salva el trasero con su computadora portátil, haciendo que Skulltech salga del lugar volando. El combate continúa, pero la superioridad del enemigo es notable, provocando que los poderes de Danny sean reducidos hasta que pierde su transformación. Todo parece acabado, pero Tucker llega a tiempo para dejar fuera de combate al villano. Este pierde su medallón, y como en ese momento los chicos se encontraban en contacto con el fantasma, terminan siendo transportados a los dominios de Reloj, donde por fin logran ver el futuro, aunque Danny se impresiona más por el lamento fantasmal. Al instante llega Reloj a explicar quién es y que su objetivo es eliminar su futuro, para así evitar la destrucción del mundo. Lo que nuestro protagonista responde que debe ser una broma, y que le menciona alguna cosa mala que él hiciera. Y bueno, la más reciente es que él planeaba hacer trampa en el examen, pero también le vuelve a mostrar todo lo malo que hace en el futuro. Aquí me gustaría defender un poco a Danny, pero mejor esperemos un poco más. Nuestro protagonista se molesta y decide atacar, que bueno, aquí no tengo cómo defenderlo. Creo que las cosas pudieron ser un poco distintas si Danny no fuera tan impulsivo, intentando llegar a un acuerdo para cambiar el futuro, pero no. Volviendo con el capítulo, estos inician una batalla en la que nuevamente el rival del protagonista es completamente superior, y es que las habilidades de Reloj hacen imposible que Danny pueda tocarlo. Pero las cosas cambian, ya que Tucker nota que al poseer un medallón, las habilidades del fantasma no son capaces de afectarles, dándole así uno a Sam y a Danny. Pero aún y con esto, Reloj los acorrala provocando que Danny se lleva a sus amigos al futuro. Danny es recibido por los ataques de Valerie, que piensa que es una trampa para hacerla bajar la guardia, y queda completamente sorprendida al ver a Sam y a Tucker. Y es que ellos en el futuro ya no se encuentran con vida. Aquí les cuenta que toda la culpa la tiene Danny. El haber hecho trampa hizo que sus amigos y familiares perdieran la vida junto al profesor Lancer en la hamburguesa apestosa. Aquí quiero hacer una pausa, y es que en todo el capítulo nunca se muestra cómo es que pasó en la línea del tiempo original. Entiendo que Danny hiciera trampa y que por eso fueron citados en ese lugar, pero nuestro protagonista, ¿qué culpa tiene que la salsa fuera explosiva? Además, ¿qué necesidad tenía el señor Lancer de citarlos ahí? Que no podía ser en casa de los Phantom o en la escuela. No sé si existe algún cómic donde den respuesta a eso y muestren claramente lo que sucedió, pero al menos en esta versión animada siento que está algo injustificado. Logro entender que lo culpen de destruir el mundo, pero de la muerte de su familia siento que es muy cruel. En medio del conflicto, Dan Phantom aparece, iniciando una batalla en la que deja a Valerie completamente neutralizada. Dan interviene, le pide a sus amigos que corran, pero Dan no iba a permitirlo tan fácilmente, provocando que partes del edificio Phantom caigan encima de los chicos. Nuestro prota se asusta, pero se da cuenta que lograron quitarse los medallones. Esto significa que lograron volver al presente, así que decide hacer lo mismo, pero rápidamente Dan lo detiene y funde el medallón en el cuerpo de Danny, aunque si ponen atención se ve claramente que no lo hace. Volviendo al presente, ya se encuentra con Sam y Tucker, preguntando por su hermano,
Y es que anteriormente el señor Lancer escuchó una conversación entre los protagonistas, en la que mencionan que Danny no se atrevería a hacer trampa. Esto provoca desconfianza en el profesor, y así es como se da cuenta de que ya no posee las respuestas. Debido a esto, decide hablar con Jazz, amenazando con destruir el futuro de Danny si para el día del examen no devuelve las respuestas. Aunque bueno, ni siquiera tiene pruebas de esto. Regresando con Danny, este es mandado a la zona fantasma por un portal que abre Dan Phantom, y para asegurarse de que el futuro se mantenga como está, toma la apariencia del protagonista para suplantarlo en el presente. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa, y es que por alguna razón, Dan logra viajar en el tiempo gracias a uno de los medallones. Al inicio parecía que solo permitía al usuario permanecer en una época que no es la suya, ya que al quitárselo, es mandado de regreso a la época de la que proviene. Sé que nunca se especificó para qué servían, pero aún así, es un poco conveniente e irresponsable por parte de Reloj estar dando medallones así como si nada. Dan logra infiltrarse en el presente, sin levantar sospechas, pero las cosas cambian al encontrarse con Jazz, que le confiesa saber que tiene una mitad fantasma, y que hasta ahora había estado orgullosa de él por todo lo que hacía. Sin embargo, este no es su hermano. Dan le revela dónde se encuentra su Danny, diciéndole que no tiene forma de salir de la zona fantasma, ya que destruyó el portal, y el único existente es el de Vlad. Dan deja inconsciente a Jazz, y cuando despierta, sus padres le mencionan que Danny dijo que se quedó dormida mientras lo ayudaba a estudiar. Ven, hasta Dan, que es un villano, sabe que esa sí es una forma de apoyo. Rápidamente se dirige al portal, a lanzar el boomerang junto a una nota, pidiéndole que encuentre a Danny 10 años en el futuro. Y por cierto, hablando de él, después de vagar un rato por la zona fantasma, se reencuentra con algunos enemigos que derrotó en el pasado, quienes no desaprovecharon la oportunidad de darle una paliza por todo el daño que les ha hecho, e incluso a su propio mundo. Al estar completamente acorralado, Danny despierta su propio lamento fantasmal. Esto la verdad no sé qué explicación tenga. Tal vez fue porque vio la habilidad en acción, pero al menos podemos ver que solo el usarla lo deja completamente exhausto, tanto que pierde parcialmente su transformación. Después de derrotar a los fantasmas, es golpeado por el boomerang, y al leer el nombre de Vlad, entiende que todo lo que ocurre debe ser obra suya, dirigiéndose hacia hasta su portal. Al llegar se sorprende por el estado en que se encuentra su antiguo rival, contándonos que después del accidente, Daniel no tener un lugar a donde ir, se dirigió con él, la única persona en el mundo que tal vez podría entenderlo. Vlad decidió cumplir con los deseos del chico, separándolo de todas sus emociones negativas, arrancando así su lado fantasma. Pero las cosas no salieron como se esperaba. La mitad de Dan reaccionó separando a Vlad de su propio lado fantasmal, intentando poseerlo, pero lamentablemente la maldad de este fantasma lo corrompió, haciendo incluso que acabara con su lado humano. Después de contar esa historia, Vlad se lamenta de los errores que cometió en el pasado, y Danny lo entiende, y por lo mismo, le pregunta si aún tiene los guantes que utilizó para separarlo de su lado fantasma, ya que, si con ellos puede meterse dentro de él, existe la posibilidad de que sea capaz de extraer el medallón. Que por cierto suena muy asqueroso. Vlad acepta, pero pareciera más que intenta acabar con él. Volviendo al presente, Dan se encuentra realizando trampa en el examen, provocando que el profesor Lancer lo cite con su familia en la hamburguesa pestosa. Ya en el lugar, el profesor les explica lo que hizo Danny, pero el momento se interrumpe por Sam y Tucker, que advierten sobre el peligro de la explosión. Y no son los únicos, ya que Jazz llega armada y revela frente a todos la identidad de Dan. Este solo se mofa de los presentes, y principalmente de los padres, por nunca darse cuenta de la doble vida que llevaba su propio hijo. Inmediatamente, deja atados a todos en el restaurante. Danny por fin aparece, y da inicio al combate final, donde ataca a Dan mientras se encontraba distraído. Pero nuestro protagonista comete ese mismo error, ya que toma un momento para prometerle a sus seres queridos que jamás se convertiría en un villano. Dan aprovecha esa pausa para capturarlo y le menciona que no se confunda, no necesita acabar con él, solo necesita detenerlo hasta que su vida quede arruinada. Danny hace un combo con los guantes y el deflector de fantasmas, pero ni con eso logra dañar a Dan, que rápidamente se recompone, dejando al protagonista severamente dañado. Y al nuevamente estar acorralado, Danny despliega el lamento fantasmal, con el que por primera vez logra dañar seriamente a Dan, quien queda en shock por no entender cómo es que él logró despertar ese poder 10 años antes. Y rápidamente
vuelve a ser atacado por el lamento fantasmal, quedando completamente derrotado. Pero lamentablemente el tiempo se agotaba, y Danny utilizó toda su energía en esos 2 últimos ataques, solo pudiendo observar cómo es que la vida de sus familiares y amigos acababa junto con una explosión. Pero esto no termina aquí. Reloj aparece, dándole una segunda oportunidad a Danny, y le menciona que son los observadores quienes solo ven el tiempo como una secuencia, pero él ve los cambios y los giros que hace. Y es que Danny es la clase de persona que haría lo que fuera por salvar la vida de las personas que ama. Reloj devuelve a Danny 2 horas antes para permitirle hacer lo correcto en la prueba de aptitud. El señor Lancer acepta las disculpas de Danny e incluso le dará una semana para prepararse y presentar el examen. Fuera de la escuela, Danny le pregunta a su hermana desde cuándo sabe su secreto, mostrándole la cinta y la nota que mandó con el boomerang. Esta al inicio le miente un poco, mencionándole que ella no quería comentarlo porque no es su secreto, pero Danny le responde que ahora es de ambos, mejorando así su relación de hermandad. Y en la última escena hay una discusión entre los observadores y Reloj, ya que según ellos hizo trampa al influenciar en el chico y que ahora hay una violación en el protocolo de desplazamiento. Aunque bueno, creo que eso es muy hipócrita, ya que ellos pedían la extinción de Danny. En fin, estos le mencionan que ahora es responsable por el chico y de la versión maléfica que ahora existe fuera del tiempo. Y así es como termina el mejor capítulo en la historia de Danny Phantom. Claramente la superioridad de este capítulo en IMDb se debe principalmente al villano que es presentado. Creo que en todas las series de acción, muchos de los fans llegan a soñar con una versión malvada del protagonista, y en esta nos dan a un villano con una presencia imponente, y las habilidades que mostró no dejaron que desear. Y es que nos regaló el lamento fantasmal, que a mi parecer es el poder más mítico de la serie. El origen del personaje creo que podría mejorar, pero no quita que la escena de su nacimiento seguramente dejó impactado a los espectadores, y yo que lo vi siendo un niño, me transmitió algo de temor. Además que también nos presentó a Reloj, un personaje misterioso y con habilidades realmente interesantes, aunque supongo que cualquiera que tenga su cetro también puede usarlas, pero no estoy totalmente seguro. El capítulo igual tuvo cosas que no me gustaron del todo, algunas ya las mencioné anteriormente, y se puede decir que Danny fue derrotado al final, porque en realidad quien salvó a su familia fue Reloj, pero Dan pudo ganar mucho más fácil, pero creo que olvidó que tiene la habilidad de abrir portales fantasmales a voluntad. Después del combo que le dio el prota, bien pudo mandarlo por uno sin problemas, pero aquí es normal que los personajes olviden de qué son capaces. Para finalizar, solo quiero recordarles que cada uno de los comentarios en el video son hechos totalmente a través de mi perspectiva. Puedo estar equivocado, o tú simplemente puedes tener una opinión distinta a la mía, y es completamente válido. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor suscríbete, me ayudarías como no te lo imaginas. Y si tienes sugerencias para mejorar el contenido o una idea para el próximo video, estaré encantado de leerla. Sin más, solo me queda desearte un grandioso día o una increíble velada. Hasta pronto.